Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Buenas Weimar? noches, licenciado. Buenas ¿Se, noches, licenciado. se oye bien? Sí, Sí, Liz. Licenciado, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Helen? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿qué tal? A ver, comenzaremos haciendo un repaso por esto de las tareas que han presentado. Por si acaso no presentaron Valkyrie Escobar, Ingrid Herrera, Vilma Mamani, Armando Barca y Carlos Turco. Eso simplemente para que hagan una tarea. Esto está pendiente y falta el foro 3 y el foro 4 más la evaluación final. Si alguien tiene algún comentario sobre esto, o sea, los que no han presentado sobre todo, pero creo que a la clase anterior ya dijimos, había un plazo, ¿no? Simplemente para que quede constancia. Bien, ahora llamaremos a la lista. A ver, Eva Aguilar. Presente, licenciado. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas noches. Fanny Belén. Buenas noches, Licen. Presente. Hola. Carla Canaviri. Carla. Vania Condori. Buenas noches, licenciado. Presente. Hola. Gabriel Córdoba. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Tirsa de la Quintana. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Valkyrie Escobar. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Verónica Guiteras. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Ingrid Herrera. Ingrid Herrera. Kimbert Jiménez. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Marcelo. Marcelo Landa. Noelia Landa. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Vilma Mamani. Vilma. Fernando Marca. Fernando. Marco Antonio Paco. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Helen Rodas. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Weimar. ¿Estás ahí? presente, licenciado. Cojayo. Presente, licenciado. Carlos Surco. Presente, licenciado. Mireya Valencia. Mireya. Verónica Vilca. Presente, licenciado. Eso es. Bien, a ver, por si acaso, una vez más, Carla Canaviri. Carla Canaviri. ¿Es Carla? Se oye algo, pero no se sabe qué es. Ingrid Herrera. Marcelo Landa. Vilma Mamani. Fernando Marca. Bien.
Vamos a nuestro texto. Licenciado, disculpe, Carla Canaviri. Disculpe, licenciado, acabo de llegar de la calle. Carla Canaviri, presente, por favor. Carla. Ya. Sí, por favor, licenciado, acabo de llegar de la calle. Hazme un favor. Comenzaremos la clase para Dígame. no poder abrir esto. Y cuando estemos terminando, Ya. me vuelves a silbar. Gracias. Ya. Ya, está bien. Muchas gracias, licenciado. Estábamos viendo anteanoche, los riesgos excluidos de las cláusulas A, B y C, con algo de detalle porque es interesante saber por qué están excluidos y, lógico, habíamos dicho que la falta voluntaria del asegurado es cuando el asegurado actúa con negligencia o con dolo y obviamente eso el seguro no lo puede cubrir. Las mermas tampoco se cubren cuando son mermas normales porque hay cargas que definitivamente pierden un poquito en el manipuleo, salvo que sean mermas extraordinarias y esas se pueden cubrir en acuerdo con el asegurador. El vicio propio también lo hemos explicado, no se cubre porque es algo que de todas maneras va a suceder. Se parece un poco al seguro de vida. Hay un paralelismo ahí. Nos tomaremos unos minutos. Hemos dicho, la definición de riesgo es un suceso incierto. La muerte no es un suceso incierto. La muerte va a suceder de todas maneras. Entonces, ¿por qué hay los seguros de muerte? En realidad le llaman seguros de vida, ¿no? ¿Por qué hay seguros de vida? Porque la incertidumbre no es si te vas a morir o no. La incertidumbre es en qué momento eso podría suceder. Y por eso ese hecho cierto sí se puede cubrir. En el caso del vicio propio, también es algo que va a suceder. El deterioro de productos orgánicos por efecto del clima, el oxígeno, el aire, se va a producir. Entonces hay una certeza y por eso el riesgo no lo cubre. Sin embargo, igual que en el seguro de vida, hay una salvedad en la que sí hay un amparo cuando se toman protecciones, seguridades en periodos que están fijados, la salida y la llegada de la carga, y que tienen, por ejemplo, en la mayor parte de los casos se trata de bienes refrigerados, ¿no? O sometidos a algún tipo de acondicionamiento para que el deterioro no se produzca durante el viaje. Y solamente la cobertura actúa cuando esas protecciones, esos equipos, dejan de funcionar o dejan de trabajar. Entonces, la cobertura es para el deterioro del equipo que genera, que gatilla, que da lugar al vicio propio. En cuanto a la demora o retraso, también es otro aspecto que el seguro normalmente no lo cubre, en la ley está que no se cubre, porque es imputable al transportista, al transportador. Pero un aspecto interesante que habíamos anotado es que en las cláusulas A, B y C hay una salvedad interesantísima. Dice que la demora sí está cubierta cuando está fuera del control del asegurado. Ya lo habíamos explicado, simplemente hago recuerdo. Y también habíamos visto que hay retrasos justificables, tanto en la ley como en las pólizas, cuando se dan estas causas de fuerza mayor, seguridad de la nave, etc. Ahora, el efecto del retraso, también lo habíamos señalado, es eso, el daño a mercancías perecederas, si se trata de mercancías perecederas, y el perjuicio, sobre todo, que sea cual sea la mercancía. Si hay demoras,
puede haber un perjuicio en el importador o el receptor, el consignatario. Veamos ahora qué son los riesgos comerciales que tampoco cubre el seguro, porque al igual que en la demora, no hay daño físico, sino que hay una serie de perjuicios por otras razones como las que estamos anotando aquí. A ver, los riesgos comerciales son riesgos ajenos al movimiento físico de la carga. No constituyen riesgos del transporte porque no tienen carácter fortuito y los daños no se producen por la acción física directa de algún agente externo. ¿Cuáles son esos riesgos? Estamos hablando de la demora en la carga o en la descarga o en el viaje. De hecho, la demora es un riesgo comercial y ya hemos tocado su efecto. La cuarentena. Me acuerdo de un caso, un barco que llevaba frutillas chilenas a California y ya llegando al puerto hacen que el barco se detenga, no le dan autorización para acercarse al puerto porque aparentemente se había descubierto que esas frutillas tenían alguna enfermedad que podría contaminar a la fruta californiana. Entonces ponen el barco en cuarentena y ahí seguramente la frutilla se ha deteriorado, etcétera, etcétera, pero como se puede ver, ese es un riesgo comercial, no es un riesgo amparado por el seguro. La pérdida de mercado también está dentro de los riesgos comerciales. Las diferencias de precios o de cambio, porque claro, eso depende del producto, no del transporte. Devaluaciones de la moneda, pérdida de intereses o beneficios, rechazo de productos por autoridades sanitarias o de otra índole, multas y situaciones similares. Todos esos entran dentro de riesgos comerciales que no se cubren aunque sean causados por un riesgo asegurado. El Código de Comercio no hace referencia a los riesgos comerciales expresamente, pero algunas pólizas, dentro de las exclusiones, más allá de las que ya hemos anotado, también señalan los riesgos comerciales. Bien, no hay mucho más que decir sobre esto, creo que la idea está clarísima. Esto de la navegabilidad también es interesante. El Código de Comercio dice que el asegurado garantiza que la nave se halla en condiciones de navegabilidad al emprender el viaje o al iniciar cualquier etapa del mismo. Le llama garantía implícita y está en el artículo 1165 del Código de Comercio. Pero esto es algo, digamos, excesivo para el asegurado dentro de una carga normal, porque el asegurado casi nunca conoce el barco, nunca lo ha visto, algunos ni han estado en la costa, o sea que no se puede saber si ese barco es viejo, nuevo, está en condiciones de navegabilidad, etc. ¿Por qué se exige esto? Esto se aplica al contrato de fletamento, o sea, Trump, no al contrato de transporte que se hace en los buques de línea que se llaman liner. Entonces, cuando uno contrata un buque completo, por ejemplo, un buque granelero para llevar la soya hasta Colombia, etcétera, ahí sí, al estar contratando todo el medio de transporte o una buena parte de ese medio de transporte, tendríamos que estar seguros de que ese medio de transporte que es apto para llevar ese grano
tiene condiciones de navegabilidad. Y ahí se aplicaría lo que dice el código y lo que dicen las pólizas. Esa garantía implícita de que la nave tiene condiciones de navegabilidad. En cambio, cuando estamos hablando de carga que va en buques liner, donde contratamos simplemente algún espacio pequeño dentro de una enorme nave para llevar la carga general o el contenedor, ahí no tenemos necesidad de garantizar si el buque tiene o no condiciones de navegabilidad. Bien, entonces el fletamento, cuando se hace el fletamento, cuando se contrata un buque para trasladar carga, es un transporte acuático, por supuesto, para mercancías como granel sólido, granel líquido o productos industriales en gran volumen. Hay el fletamento a casco desnudo, quiere decir que alquilamos el buque y nosotros le ponemos la tripulación, el combustible, etcétera, etcétera. O el fletamento por un solo viaje, que es un charter, pero el buque ya viene con todo su armamento, como se llama, ya está aprovisionado todo lo necesario. O el fletamento por tiempo, que también está en charter. Espero que esté clara la diferencia. No nos tenemos que preocupar en la carga común y corriente que se importa y que se exporta sobre si el buque tiene o no condiciones de navegabilidad. Solamente cuando vamos a contratar un buque Trump o un buque para todo el buque, la mitad del buque para nuestra carga, ahí sí. La exclusión de guerra. ¿Qué comprende la exclusión de guerra? La exclusión de guerra, ya la vimos, comprende la guerra como tal, la guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, contienda civil, acto hostil contra un poder beligerante, captura, embargo, arresto, restricción, detención, minas abandonadas, torpedos, bombas, etc. Bien, todo lo que tiene que ver con algún conflicto de gran envergadura, por supuesto, que no siempre puede ser internacional, porque una guerra civil también está comprendida dentro de esta exclusión. ¿Cómo se hace para levantar la exclusión? Simplemente se contrata un anexo, una cláusula, en este caso una cláusula del Instituto para la Guerra, estamos hablando de las cláusulas del Instituto, y que cubre los daños que se podrían producir durante el paso o la cercanía del buque a una actuación bélica. Algo importantísimo, la guerra, la cláusula de guerra, cuando uno compra la cláusula de guerra, solamente se aplica en el ámbito marítimo, no en tierra, ni siquiera en el puerto. Aun cuando se haya descargado el buque, una vez que la carga ya está en tierra, la cláusula de guerra ya no le alcanza. O sea que la cláusula de guerra ampara a la carga cuando está navegando en un buque interoceánico. Por tanto, tampoco la cláusula de guerra sirve para transporte terrestre. O sea, yo sé que puede haber guerra entre dos países vecinos, por ejemplo, una guerra fronteriza y los camiones pasan por ahí. Yo quiero que me cubra la guerra. No van a conseguir cláusulas o amparos o anexos que les cubran guerra en tierra. Las cláusulas, al menos las del Instituto de Cargamentos, solamente cubren guerra en el transporte oceánico. Bien, esa cláusula ampara
a embarcaciones menores o cuando arriba el buque a un puerto o lugar intermedio para el transbordo a otro buque o a un avión, porque hay que actuar rápidamente. Cuando hay una guerra, el buque se acerca al puerto más cercano para protegerse y también para proteger la carga, y ahí se puede hacer algún tipo de transbordo para que siga viaje hasta destino, si es que se consigue. Huelgas, otra exclusión importante y que genera preguntas. Yo sé que ustedes tienen preguntas y pueden hacerlas. ¿Qué daños comprende la exclusión de guerra? Los daños, si son causados por huelguistas, obreros, bajo paro forzoso o por personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o tumultos populares. De ahí que viene el nombre de la cláusula de huelgas, conmoción civil, daño malicioso. Entonces, huelgas, cierre de fábricas, motines o terrorismo, que también se solía añadir y está expresado en las cláusulas A, B y C. Esta es la exclusión. O sea, no cubre el seguro de transporte los daños causados por huelgas, tumultos populares, conmoción civil. No es lo mismo que guerra civil, ojo, es diferente, ¿no? Guerra civil es una cosa, conmoción civil es otra. Conmoción civil puede ser algo como que salen de un partido de fútbol y hacen trapisonda y media. Eso ha pasado recién en París la semana pasada. Bien, ¿cómo se levantan las exclusiones del anexo de huelgas? Estas exclusiones se levantan cuando los daños y pérdidas físicas o materiales son causados directamente por los huelguistas. O sea, yo tengo miedo de que mi carga sufra daños por efecto de huelguistas. Me compro un anexo que me cubra contra huelgas, daños por huelgas. Bien, tenemos que tener muy claro que eso no quiere decir que me va a cubrir bloqueos, paros forzosos, no. Lo que me cubre son daños físicos directamente producidos por esos huelguistas o por esos que hacen algaradas o conmoción civil, o sea, que realmente ataquen al camión o pretendan robar la carga o destruirla simplemente incendiando el vehículo, porque esas cosas pasan cuando hay un alboroto popular, como lo que está acá, ¿no? Motines, alborotos populares o actos terroristas. Pero tienen que ser daños físicos directos a la carga, no bloqueos o interrupción a la circulación. Bien, el daño malicioso, ¿qué es? Es el daño deliberado, malintencionado de cualquier persona y comprende actos de baratería del capitán. El daño malicioso es una cobertura que no la entendemos mucho, pero no falta ocasión de que alguien, por una razón inexplicable, provoque daños a algo, a la carga, sin tener una motivación sensata, ¿no? Bien. Repasando entonces, y ustedes ya han leído, porque ese era el encargo, y les reitero, es muy importante que ustedes como estudiantes, como profesionales del comercio internacional, lean el material que se les ha proporcionado, porque esa es la finalidad, el Código de Comercio, las pólizas y especialmente las cláusulas A y C,
que son básicamente las mismas, porque en cuanto a los riesgos cubiertos, de hecho, la única diferencia que hemos encontrado y que la hemos señalado está aquí. La cláusula C cubre solamente fuego, explosión, varadura, hundimiento, vuelco, colisión, descarrilamiento, descarga en un puerto de arribada, avería general, hinchazón, abordaje, avería general y ambos culpables de colisión. O sea, básicamente la idea que se nos ha quedado es que cubre cuando hay como causa del daño de la carga, la causa es algún problema, algún accidente al medio de transporte. En cambio, la cláusula B tiene las mismas coberturas y otras adicionales que van ampliando algunos amparos. La cláusula A es de todo riesgo. Entonces, cuando repasamos las partes fundamentales de la póliza o de las cláusulas, encontramos primero los riesgos cubiertos. La cláusula A es de todo riesgo, la B de riesgos nominados, los que están señalados ahí, y la cláusula C, riesgos nominados, los que están señalados en la cláusula. Las exclusiones y el condicionado general son iguales en las tres cláusulas. Y acabamos de revisar cuáles son esas exclusiones y acabamos de explicarlas también. Otra parte de la póliza se refiere a la duración del viaje. ¿Cuánto dura la vigencia de la póliza? Desde que se carga en el primer vehículo hasta, fíjense, puede terminar la póliza en el almacén de los consignatarios en el destino señalado. O sea, viene desde Shanghai y termina en el almacén del asegurado en Oruro. Si se ha contratado el seguro así, esa sería la duración, cobertura de almacén a almacén. Pero también puede terminar en otro sitio anterior al de destino para almacenaje o distribución. O sea, yo contrataba una póliza y puede terminar antes en el puerto de llegada o en algún otro lugar donde yo hago un desglose, digamos, una separación de la carga para distribuirla a diferentes destinos. Entonces, la carga única que venía con la póliza termina su vigencia y el resto se la distribuirá y se podrán tomar pólizas parciales para la distribución. También la duración del seguro de estas cláusulas que estamos hablando del Instituto de Cargamentos termina 60 días después de finalizar la descarga en el puerto de arribada. O sea que una carga que llega a Iquique, a Arica, a Hilo, a Antofagasta, a algún puerto, tiene 60 días de cobertura en puerto, básicamente incendio y robo, cuando está en el puerto. También tiene cobertura de 60 días cuando está en proceso de reexpedición del puerto a un destino que hubiera sido distinto al que hemos declarado al principio. Y finalmente termina el seguro cuando termina el retraso que está fuera del control del asegurado o por la facultad concedida en el contrato de fletamento. Lo que más nos interesa y lo que es más normal, más corriente, lo que sucede es que cuando tomamos un seguro va a cubrir, como dice el 1, desde el almacén de los consignatarios hasta el destino señalado, o sea, cobertura de almacén a almacén. Ustedes que han leído la póliza C
y seguramente la póliza A, van a encontrar más que duración en las cláusulas, se llama cláusula de tránsito. Cláusula de tránsito, o sea, lo que dura el seguro, el tránsito de la mercancía cubierta por el seguro, de dónde a dónde. Lo normal es que sea desde el almacén que hemos declarado como origen para el seguro hasta el almacén que hemos declarado en la póliza como destino para el seguro. En cuanto a los reclamos, nos dicen estas cláusulas que tiene que haber interés asegurable para que podamos reclamar. Eso es obvio, ¿no? El único que puede reclamar daños a la carga es el dueño de la carga o el que tiene el control o el dominio de esa carga legalmente. Nos hace una cobertura adicional. Dice, si por un riesgo cubierto el tránsito asegurado, o sea, el viaje asegurado, termina en un puerto o lugar que no sea el señalado, los aseguradores reembolsarán cualquier gasto adicional. ¿Qué es esto de si por un riesgo cubierto? Ya vimos que las pólizas cubren elementalmente accidentes al medio de transporte. Y puede haber un desperfecto en el motor del buque, puede haber colisión del buque con algún objeto que está navegando en el mar que no sea una mina explosiva, o algún otro incidente que esté cubierto porque afecta al medio de transporte y por tanto el buque tiene que aproximarse a un puerto que no es el que se señaló al principio, sino que tiene que buscar refugio en otro puerto. Bien, ¿qué pasa en ese caso? Los aseguradores reembolsarán cualquier gasto adicional para la reexpedición. O sea, ese buque en problemas se aproxima a un puerto de refugio, así se llama en el léxico marítimo. Cualquier puerto sirve, ¿no? Pero se llama puerto de refugio, y ahí se descarga para trasladar esa carga a otro buque que continúe el viaje hasta el final. Otro elemento interesante que nos abre esta cláusula es el de la pérdida total constructiva, que ya sabemos lo que es. Solo cuando la pérdida total real resulte inevitable o el costo de recuperar supere al valor del bien a la llegada. Y aquí hay una cláusula de incremento de valor, que es bueno conocerla. Si el asegurado contrata cualquier seguro de incremento de valor, el seguro primario será la proporción, etc. A ver, ¿qué es esto? El vendedor, el exportador, puede haber contratado un seguro, o nosotros mismos como importadores contratamos un seguro. Y de pronto encontramos que en el mercado internacional, que ya hemos visto que los precios de los productos básicos fluctúan a veces muy rápidamente, de pronto ese bien sube de valor. Y nuestra póliza tiene un valor bajo. Queremos incrementar el valor asegurado, podemos contratar un seguro en pleno viaje para aumentar el valor del bien asegurado. Bueno, si hacemos eso, dice, el seguro primario, o sea, el seguro que hemos contratado originalmente con un valor menor, será la proporción entre la suma asegurada y el monto total incrementado. O sea, se sumarán las dos pólizas. Habíamos contratado una póliza por 100. Hemos contratado una nueva póliza para incrementar el valor a 120. Por tanto, en caso de siniestro, se manejará para la indemnización la proporción entre ambos valores. ¿A quién
beneficia el seguro, o sea, ¿quién puede cobrar la indemnización? Dice, el seguro no surte efecto en beneficio del transportador u otro depositario. Esto se anota y está en todas las pólizas que se utilizan en el mundo porque se entiende que hay una actividad comercial normal, racional, legítima de trasladar mercancía de un lugar a otro, asegurarla por la posibilidad de un daño. Pero en el pasado se han dado muchas veces fraudes de seguro, haciendo que la póliza beneficie al transportador, incluso fraguando el accidente para poder cobrar el seguro. Entonces, las pólizas siempre ponen esta clausulita. El seguro no surte efecto en beneficio del transportador. Aminoración de pérdidas. Esta sí es importante. Deberes del asegurado. ¿Qué tiene que hacer el asegurado? Tomar medidas razonables para aminorar las pérdidas y proteger los derechos de subrogación de los aseguradores. También dice, en cuanto a evitar las demoras, el asegurado actuará con prontitud razonable en todas las circunstancias. No se refiere a las demoras del viaje, que responden a la responsabilidad del transportador, sino a las demoras en la entrega de la carga, a las demoras en el recojo de la carga, a las demoras en el acondicionamiento de la carga. La póliza de seguro nos dice que en todas esas tareas que le tocan al asegurado, no al transportador, actuará con prontitud. Finalmente, dice, se aplicará la ley y práctica inglesa. Claro, eso lo ponen porque son pólizas inglesas, pero las pólizas que ustedes van a encontrar, y en Bolivia, cuando nos dan una cláusula A, B o C, los aseguradores cambian esta partecita, la parte final, ley y práctica, y dice las partes se regirán de acuerdo a lo dispuesto por las leyes en Bolivia. Y eso es lógico porque así tiene que ser. Bien, si no hay preguntas, seguimos. ¿Qué se hace para levantar las exclusiones? Bueno, se contratan estas cláusulas que están señaladas aquí. Para daño malicioso, vandalismo y sabotaje, que iría con las cláusulas B y C. Queremos cobertura para guerra o para huelgas, tomamos una cláusula adicional y pagamos la prima respectiva. Y finalmente, si queremos en una cláusula B o C que no cubren el robo, pero quisiéramos que el robo también esté cubierto, perfecto, podemos pedir que esas cláusulas nos cubran robo, hurto, falta de entrega de bultos completos y pagamos la extra prima correspondiente. ¿Cómo son entonces las pólizas en la práctica del mercado mundial y en Bolivia? Recuerden que hemos visto la póliza de Mapfre al principio y luego la póliza mexicana, y como se puede establecer de ambas pólizas, son diferentes, no son idénticas, pero sí son parecidas. No son idénticas, pero son parecidas. ¿Qué es lo que hacen las condiciones generales de una póliza? Repiten de alguna manera los clausulados del Instituto de Cargamentos y además añaden más exclusiones, señalan qué normativa se va a aplicar. En el caso de Bolivia, lo que dijimos, se aplicará la normativa boliviana, las vías y los medios de transporte que estarían amparados por la póliza,
una lista de definiciones, la hemos visto en la póliza mexicana. ¿Qué pasos hay que seguir en caso de siniestro? Eso, por ejemplo, las cláusulas A, B y C no lo dicen. Eso está en el condicionado general de la póliza. ¿Qué documentación tiene que ser aportada para el reclamo? Eso está en las condiciones generales. La subrogación, el pago de la prima. ¿Qué pasa si aseguramos por un valor inferior al real, el infraseguro? ¿Cómo se aplican las franquicias? Discrepancias en la póliza. Y si hubiera conflicto entre el asegurado y la compañía, ya sea por las características del siniestro o por el alcance jurídico de las condiciones, habrá que ir a conciliación y arbitraje. La prescripción, que se refiere al término que tienen las acciones legales sobre un hecho, y otros aspectos propios. Entonces, realmente las pólizas contienen una serie de condiciones. Cada compañía, no solo cada país, sino que cada compañía en cada país tiene su propia póliza. Pero, aquí viene lo bueno. Junto a esas condiciones, las compañías colocan las cláusulas A, B o C del Instituto de Cargamentos, según se haya convenido. Así que esto digo que es interesante porque cuando a una condición general y dentro de las condiciones particulares de una póliza aquí en Bolivia y México, o sea, dice, esta póliza cubre todo riesgo según las cláusulas del Instituto para Cargamentos, listo, suficiente para considerar que eso es una condición particular. Y por tanto, cuando hay que analizar el siniestro, cuando hay que evaluar la forma de considerar el daño, el siniestro, prevalecen las cláusulas A, B o C porque pasan a ser condiciones particulares que prevalecen sobre las generales. Por tanto, tratándose de una condición particular, se entiende que los términos de la cláusula A, por ejemplo, o la B o la C, prevalecen sobre las condiciones de la póliza. Esto es importante por lo siguiente. Las pólizas en Bolivia, cuando las compañías nos dan una póliza libre de avería particular, porque todavía usan esa nomenclatura. Esta póliza es libre de avería particular y por tanto no cubre daños parciales, así dice la condición de la póliza local. En cambio, las cláusulas A, B o C cubren daños parciales siempre y cuando esos daños parciales se hayan causado por los riesgos que están anotados. Entonces, si se ha producido en la cláusula B algunos de los riesgos que están anotados ahí, riesgos nominados, va a cubrir daños parciales o totales. Y por eso es que insisto en la necesidad de entender cómo prevalece la condición particular de la póliza sobre la condición general cuando tenemos anexada a la póliza alguna de estas cláusulas. Espero haber sido claro en esto. Si no hay preguntas, seguimos. Con otro tema también fundamental. ¿Cuál es el valor asegurable de las mercancías? El valor asegurado debe ser el costo de las mercaderías en el lugar de destino.
y puede incluir un porcentaje adicional por concepto de lucro cesante cuando así se haya convenido. Eso dice el Código de Comercio. Y esto es lícito y legítimo en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los Incoterms recomiendan, sugieren que en las negociaciones CIF, por ejemplo, y el artículo 859, numeral 2 del Código de Comercio, cuando habla del contrato de compraventa, en la venta CIF dice que hay que asegurar por el 110% del valor total de la mercancía. Los Incoterms y la Cámara de Comercio Internacional recomiendan también que se asegure por el 110%. Y los bancos, cuando abren una carta de crédito y financian la operación de compraventa, exigen que el seguro sea por un 110%. ¿A qué se debe? Ese 110% se debe a que en caso de siniestro total suelen quedar pendientes por encima del monto indemnizable intereses y otros costos de financiamiento en que incurren los bancos en calidad de beneficiarios de la póliza. Entonces, hay un 110% para cubrir gastos adicionales. El lucro cesante es otra cosa. El lucro cesante, que es diferente al seguro del 110%, podemos asegurar 110% y encima de eso un lucro cesante. ¿En qué se asienta la posibilidad de asegurar un valor de lucro cesante? Se asienta en la consideración del provecho esperado por el comerciante con características similares a las de otros ramos de seguro. En incendio, aseguramos el incendio como tal y podemos asegurar el lucro cesante por incendio. Rotura de maquinaria, aseguramos las máquinas todo, y aseguramos el lucro cesante por rotura de maquinaria. Entonces, en transporte se puede asegurar el valor de la mercancía y una adicional suma por lucro cesante. Pongamos un ejemplo. Nuestra carga vale 100. Estamos trayendo juguetes o regalos para el 21 de septiembre, el Día del Amor, qué sé yo, perfumes, algún artículo que se va a comercializar en esa fecha y esperamos ganar sobre los 100, esperamos ganar un 20%. Si se hundiera el barco o se cae el avión o el camión, se vuelca y se destruyen todos los perfumes, perdemos. Podemos negociar con el seguro el valor de los bienes, que es 100, más el porcentaje de lucro cesante, que es 20. Si el asegurador acepta, por supuesto que es plenamente viable. Finalmente, otro aspecto respecto del valor asegurado. El valor. ¿Qué es esto del valor admitido? Las partes pueden convenir el valor asegurado. En ese caso se denominará póliza valuada o de valor admitido, que es la base para determinar la indemnización. ¿Cuándo actúa esto? Ya lo dijimos, hemos puesto ejemplos en clases anteriores. Volvamos a las materias primas, cuyo valor es variable de día en día. Entonces podemos asegurar desde el principio por un monto que cualquiera sea la fluctuación, sobre todo si tenemos el temor de que baje el precio. Nosotros aseguramos en 100
Y cuando el barco se hunde, por poner un ejemplo, eso en el mercado se cotiza a 80. Entonces vamos a perder un montón de plata simplemente por una variación en la cotización. De manera que lo que hacemos es asegurar en el valor real del bien cuando está saliendo, negociamos eso con el asegurador, él seguramente va a verificar que estamos poniendo un valor correcto y que ese valor se va a mantener durante todo el viaje, sea cual sea la cotización del mercado. En caso de siniestro, entonces, el valor asegurado permanece sin necesidad de tomar en cuenta lo que dice el mercado respecto del precio del bien. Esta lámina es muy importante, yo les sugiero que la lean con detenimiento porque contiene diferentes conceptos. Una cosa es asegurar por el 110%, que es lo recomendable, y que tiene que ver sobre todo con costos adicionales en los que incurren las partes. También podemos asegurar el lucro cesante, o sea, más allá del 110%, valores que nos garanticen que no vamos a perder la ganancia que esperábamos conseguir. Luego estamos hablando del valor admitido, que tiene otro sustento, que es más para evitar que las fluctuaciones de precios en el mercado para ciertos productos puedan afectar una indemnización. Y finalmente, el tema del infraseguro. El infraseguro es cuando aseguramos por un monto inferior al valor real del bien. En caso de siniestro total, por supuesto nos van a pagar el valor que hemos asegurado. Eso es lo correcto, es lo justo. Pero en caso de siniestro parcial, se va a aplicar la proporción. O sea que también el seguro nos va a indemnizar menos de la parte perdida en proporción al valor asegurado para todo. Si no hay preguntas, aquí tenemos un detallito facilito, rápido, que podemos ver cómo establecer el valor de las mercancías en la aduana de destino, que ese sería el valor asegurable más cercano, más correcto. Es el valor de cálculo para el tributo de nacionalización. ¿Cómo se compone este valor? Está compuesto por el monto consignado en la factura de venta del exportador. Podemos incluir comisiones y gastos de corretaje siempre que estén relacionados con la mercancía que se valora, que podamos sustentar, por supuesto. Costos de los envases, porque se utilizan envases en muchos productos. El costo del embalaje también forma parte. Los impuestos de salida, si los hubiera, derechos de licencia, servicios, inspecciones, siempre que el comprador esté obligado a pagar como condición pactada con el vendedor. Los gastos de transporte, por supuesto, el flete. El costo del seguro, por supuesto, la prima. Los gastos de carga, descarga, manipulación durante el transporte. Y los derechos y gravámenes aplicables en el país de importación, si fuera el caso, ¿no? Porque saliendo de la aduana, el seguro puede continuar hasta nuestro almacén y ahí tener un accidente, por ejemplo. También formarían parte de esto intereses por pago diferido y otros ítems. Ahora, quiero aclarar que esto es solamente indicativo para fines didácticos, no es específico, no quiere decir que así hay que encontrar el valor. Esto es una guía, una orientación. El valor viene dado en la realidad por cada uno de los ítems que las partes incorporan en la estructura de costos. Así que el valor en destino
o la suma asegurable sin lucro cesante, la podríamos poner aquí. Y si queremos poner lucro cesante con el 10% o con cualquier otra suma, colocamos esto aquí y tendríamos un valor asegurable final. Así que esa es la forma de establecer un valor asegurable que sea conveniente, que sea pactado con el asegurador y que esté bien entendido para que al momento de indemnizar no haya discusiones respecto de cuánto hay que pagar por el siniestro. Lo de la prima creo que no vale la pena entrar en mucho detalle, ya la hemos explicado ante la pregunta de uno de ustedes en una clase anterior. La prima es el precio del seguro. ¿Cómo se calcula? Se calcula según los riesgos asumidos por el asegurador. La prima refleja todos los recargos, todo. Tiene que estar expresada totalmente en la póliza, la prima. Y no puede ser diferente de lo que está anotado ahí. En el seguro de transportes, la prima se paga al contado. Porque el viaje es muy corto, es decir, no es un seguro anual como de automotores, incendios, donde las compañías suelen dar crédito en meses para ir pagando en cuotas. El transporte se realiza en días, en semanas, entonces la prima se paga al contado. ¿Cómo se calcula esa prima o esa tarifa? Esto sí ya lo hemos explicado. Recuerden que depende mucho del tipo, clase, volumen, peso de la carga, depende del embalaje, depende de los medios de transporte que se utilicen, de la identidad del porteador, el trayecto que se va a recorrer. Porque, por ejemplo, ahorita hacer navegación por el Océano Pacífico entre todo lo que es el Oriente, Japón, China y América, no tiene mayor problema. Pero ir por el otro lado, especialmente a atravesar el Medio Oriente, todos los conflictos que hay por esa zona, ya podría dar al asegurador la posibilidad de subir sus tarifas en esas áreas. Bien, las terminales de carga y descarga, estiva, forma de transporte, esto ya lo hemos explicado, así que salvo que haya alguna pregunta adicional. En cuanto al siniestro, ¿qué es un siniestro en el seguro? Bueno, el siniestro es cuando acontece el riesgo cubierto por el contrato. En una póliza C, en una cláusula C, si hay un robo de la mercancía, no hay siniestro para el asegurador. Para el cliente sí, para el usuario sí, por supuesto, el robo le va a afectar, pero no está asegurado, porque la cláusula C no cubre el robo. Entonces se considera siniestro cuando se produce la causa que está cubierta por el contrato de seguro y por tanto da origen a las obligaciones del asegurador para indemnizar. Eso es un siniestro, que se produzca la causa cubierta y que origine la obligación de indemnizar. ¿Qué obligaciones tiene el asegurado en caso de siniestro? La principal es esta del salvamento, en la medida de sus posibilidades, porque el asegurado no tiene los medios para ir al salvataje de los bienes siniestrados, pero puede hacer lo que esté a su alcance, lo que sea razonable para ir a salvar. Supongamos el vuelco de un camión, bueno, habrá que preocuparse por llevar gente,
otro vehículo para rescatar todo lo posible, ¿no? Proporcionar medios de salvamento y seguir las instrucciones dadas por el asegurador dentro de lo materialmente razonable. El asegurador no le puede exigir al asegurado que vaya personalmente a hacer el sabotaje, ni mucho menos. Es lo que buenamente puede hacer el asegurador. Y cuando hay un siniestro, las cosas quedan, si es en tierra, desparramadas, destruidas, etc. Y si es en el ámbito marítimo, probablemente hayan llegado a las playas en malas condiciones o se hayan hundido. Entonces, ¿qué es lo que se hace con la mercancía siniestrada? Se la abandona. Pero para abandonar la mercancía, lo que se necesita es tener el acuerdo del asegurador. Dice, no es permitido el abandono total o parcial de las cosas averiadas por un siniestro, a no ser que exista pérdida total. En caso de pérdida total, real o efectiva, no es necesario dar aviso de abandono. En caso de pérdida total constructiva, o sea, la carga cae en tierra, se destruye, hacemos un cálculo más o menos rápido, recoger esto, salvar esto va a costar mucha plata, mejor es dejarlo. En ese caso, tenemos que abandonar en favor del asegurador, pero también el asegurador tiene que estar de acuerdo en que así sea. Finalmente, cuando se hace el abandono de la mercancía, el asegurador se subroga en los derechos y obligaciones. O sea, esos restos, lo que queda de la mercancía dañada, pasan a poder del asegurador y por tanto tendrá que indemnizar por esa mercancía. Si no hay preguntas, pasamos al reclamo. ¿Cuándo y cómo se hace el reclamo a los porteadores? Recordemos que estamos hablando de siniestro. El siniestro se tiene que producir para que esté amparado por la póliza en el trayecto, durante el transporte. Pero ya sabemos que el transportador es responsable de los bienes que está manejando. Por tanto, al primero que hay que reclamar, antes que reclamar al seguro hay que darle aviso inmediato, pero al que primero hay que reclamar por los daños es a los porteadores. El Código de Comercio nos dice que el destinatario tiene que dejar constancia de recepción de las mercaderías según la carta de porte. Entonces, la carta de porte, el Bill of Lading, ahí señala qué mercancía es, qué cantidad de bultos, qué peso, todo, y eso se va verificando. Si está todo bien, se pondrá recibí conforme, no hay siniestro, no hay reclamo, no hay nada que decir. Pero si hubiera algún daño, algún faltante, hay que reclamar sobre el estado y condiciones de la carga. Eso es lo que dice la ley, el código. El destinatario debe dejar constancia de recepción. Si recibe conforme, dejará constancia, recibí conforme. Si no está conforme, dejará constancia de qué es lo que falta, qué es lo que se observa, qué es lo que está dañado. Entonces, exista o no un seguro, tengamos o no un seguro, el reclamo debe hacerse de inmediato y por escrito al transportador. Y ya sabemos, este reclamo se fundamenta en la presunción de responsabilidad del transportador. Ya hemos hablado mucho de eso.
Este reclamo constituye requisito indispensable para que el dueño de la carga prosiga las acciones contra el transportador. Si es que se engaña. Si esas acciones, si el siniestro está parado por un seguro, entonces, al hacer el reclamo al transportador y al avisar al seguro, lo que estamos haciendo es obtener una indemnización y la SPV en puerto. El Gobierno de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, la Subdirección Técnica, en Valparaíso del año 2009, mediante resolución, dice las mercancías hacia Bolivia en forma separada de las que vienen con destino a Chile, según la Convención de 1937. Los bultos que contengan las mercancías deben traer una anotación que señale que vienen en tránsito a Bolivia. El portuario único boliviana tendrá el carácter de carta de reclamo ante las empresas de seguro. ¿Por qué se hace esto? Era muy complicado antes en el puerto chileno y sigue siendo ahora el lograr que la Capitanía de Puerto y las autoridades verifiquen, certifiquen que la mercancía que se ha descargado ha llegado con daños, etc. En cambio ahora, al participar las autoridades aduaneras y verificar el estado en que está llegando esa carga, los chilenos ya dicen, bueno, si ustedes, mediante su representante aduanero gubernamental, oficial boliviano, verifican que esa carga está con daños o con faltantes, esa declaración única de despacho ya sirve de constancia de que hay faltantes o daños y sirve para reclamar al seguro. Eso ayuda mucho para que cuando hagamos el reclamo al seguro también le podamos mostrar ese documento. ¿Cuándo hay que hacer el reclamo a los aseguradores? Hay que hacer ese reclamo tan pronto y a más tardar dentro de los 3 días. Yo lo que recomiendo, olvídense de los días. En cuanto nos enteramos de que hay un faltante, un daño, una pérdida, avisen al seguro. Eso es lo que hay que hacer. En las pólizas que se emiten en Bolivia y en los certificados de seguro del exterior, como hemos visto de la empresa Pingham, dicen a qué surveyor o comisario de averías hay que dirigir el reclamo. En las pólizas bolivianas dice, en caso de siniestro, diríjase al surveyor o al liquidador, tal y cual, ponen ahí el nombre, los teléfonos, etc. O sea que ni siquiera hay que ir a la compañía, simplemente hay que llamar al surveyor, al liquidador o comisario de averías. En los certificados del exterior, como hemos visto en Pingham, dice, en caso de siniestro, acuda a un surveyor autorizado por el Lloyd's de Londres o a cualquier otro surveyor autorizado por oficialmente en su país. Así que no hay ningún problema en que el seguro, ya sea emitido aquí o en el exterior,
se pueda tramitar a través de un surveyor. Nos habla luego el código de la prueba del siniestro y dice: incumbe al asegurado probar el siniestro, los daños, etc. Cuando acudimos al surveyor, él como inspector, como veedor, es casi como un notario de verificación de los daños y de las causas de esos daños, hace un informe. Por nuestra parte, nosotros tenemos que proporcionarle al surveyor o a la compañía todas las informaciones que se tengan sobre los hechos y circunstancias. Hay una lista de documentos que tenemos que presentar. Y la compañía no nos puede pedir cosas más allá de lo razonable. Eso es lo que dice cuando habla de la ley de documentos y exigencias prohibidas. Hacer un reclamo al seguro no es nada complicado. Lo complicado puede ser quizás la tramitación del reclamo o las objeciones que pueda poner el asegurador. Vamos a hablar de eso. Pero el reclamo como tal, hacer el trámite, no tiene mayores alternativas. Entonces, ese surveyor es el que hace la inspección de las averías, como estamos anotando aquí. ¿Quién hace la inspección? Los inspectores de averías. Son los primeros a los que hay que contactar. Los comisarios de averías o surveyors, ¿qué es lo que hacen? Determinan los daños y sus causas. O sea, hacen un informe indicando: falta esto, tal cosa está averiada, tal cosa está dañada, esto está abollado, esto no ha llegado, esto se ha perdido, esto está así, esto está así. Hacen todo un inventario de pérdidas y daños y además anotan si realmente se puede considerar que la causa de esa pérdida está dentro de lo que significa el transporte, ¿no? Que por el transporte es que se hubieran producido esos daños. Luego vienen los ajustadores y liquidadores de reclamo. ¿Estos qué es lo que hacen? Sobre la base del informe del surveyor y en base al contrato de seguro determinan si el siniestro está o no amparado por la póliza. Porque fíjense, el surveyor dice: sí, aquí hay daños, pero probablemente su informe llegue hasta ahí. Luego viene el liquidador para verificar si esos daños están o no cubiertos por el seguro. ¿Por qué hace eso? Para ver si se acepta o se rechaza el reclamo. Entonces, el trabajo de estos auxiliares de seguros que están autorizados por la Autoridad de Pensiones y Seguros para hacer estas tareas es muy importante. En la mayor parte de las veces, tanto el inspector de averías como el ajustador y liquidador de reclamos son la misma empresa, la misma persona. En los hechos, en la realidad, aquí en Bolivia, funciona así. Así que eso, yo no sé si facilita o perjudica, yo creo que sí facilita, porque así no tenemos que andar entendiéndonos con varias personas, sino con alguien que directamente nos puede resolver los problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer en aduana y en depósito final para un reclamo? Bueno, en el recinto aduanero, las recomendaciones, y estas recomendaciones suelen estar en las pólizas, es que si hay daños exteriores visibles en los contenedores, o sea, el contenedor está dañado, o si encontramos que los precintos
están rotos o no están en su lugar, hay que dar aviso al asegurador antes de abrir los contenedores. Tenemos que esperar a que venga el surveyor o algún representante del seguro para abrir el contenedor. Si vemos que manifiesta problemas que están a la vista, si no toquen nada, que venga el seguro y se hace la tarea con ellos. Y bueno, ya con ellos se hace una relación de los daños para dejar constancia. También se deja constancia en los documentos de embarque. O sea, eso que dijimos, recibí conforme o no. Al transportador no se le puede recibir los bienes o la carga sin mirar o poner recibí conforme por costumbre. Tenemos que revisar o hacer un acta de recepción avisando al asegurador antes de la nacionalización. Tampoco podemos abandonar las mercaderías en aduana sin conocimiento del asegurador. Estas recomendaciones son muy importantes. Por tanto, no otorgar recibos de conformidad si hay dudas. No hemos abierto el contenedor, pero yo no puedo decir que estoy conforme porque necesito ver. Así que no otorgo recibo de conformidad hasta que se verifique. Eso se hace en recinto aduanero. Cuando sale del recinto aduanero y llega al depósito final, si en la extracción de aduana, porque puede ser que el contenedor ha entrado a aduana, el contenedor, la caja, el palet, el embalaje, cualquiera que sea, ha entrado a aduana, ha pagado los tributos, ha salido, nadie se ha dado cuenta de que había daños porque no eran visibles. Pero cuando llegamos al depósito final, recién esos daños aparecen al abrir los bultos. Entonces, ¿qué hacemos? Interrumpimos la tarea, le avisamos al asegurador para que vaya el surveyor, al asegurador o al surveyor, para que vayan a hacer la inspección. Por tanto, no alterar el estado del embalaje hasta que se haga esa inspección y reclamar por escrito al transportador o porteador. Siempre hay que hacerlo. ¿Qué documentación nos va a pedir el seguro? El seguro nos va a pedir, por supuesto, el informe del surveyor, la póliza o certificado de seguro original, la factura comercial, o sea, la factura de venta del exportador, que incluye también la factura del flete, del marítimo, si fuera el caso, recibos por gastos de aduana y otros gastos conexos. La lista de empaque o el inventario valorado si se trata de efectos personales. La carta de porte o la guía aérea o el bill of lading, la guía de transporte terrestre, el documento de embarque, lo que corresponda respecto del contrato de transporte. La cuenta de descarga, o sea, la constancia de las autoridades a cargo de los muelles de descarga, o el informe de desembarque, notas de pesaje, tarjas, lo que corresponda, según la naturaleza de la mercancía. También nos van a pedir el manifiesto internacional de carga o la declaración única de importación, la declaración de tránsito aduanero y el documento portuario único de Bolivia, que es el que ya hemos señalado en 2 o 3 láminas atrás y que, según las autoridades chilenas, si fuera el caso, va a servir de constancia para el reclamo al seguro. También nos podrían pedir la planilla del despachante de aduana, copia de la carta o constancia del reclamo dirigida a los porteadores y cualquier otro documento o prueba que sea
razonable, que sea razonable, que no sean exigencias fuera de lo razonable o que el asegurado no pueda o no tenga por qué cumplir. ¿Cómo paga la indemnización el seguro? El seguro debería pagar la indemnización según lo que dice el código en dinero, en efectivo, en dinero. Pero ¿cuándo y cómo? Bien, cuando presentamos el reclamo y toda la documentación y todo lo que hemos explicado hace unos minutos, el asegurador tiene que decirnos: muy bien, señor, hemos recibido todos los documentos, hemos valorado y su siniestro es pagable. O sea, tiene 30 días para revisar toda la documentación que le hemos entregado, para verificar el siniestro, para hacer toda la tarea, todo el trabajo. Puede tardar menos, por supuesto, pero el límite son 30 días para decir si es pagable o no. Y una vez que dice sí, su siniestro es pagable, entonces nos tiene que pagar dentro de los 60 días siguientes. Si hubiera algún problema, eso lo vamos a ver en la clase del viernes, vamos a hablar un poco de la conciliación, el arbitraje, las controversias. Pero la mayor parte de las veces los siniestros se pagan bajo este procedimiento. Incluso las compañías suelen pagar anticipos de siniestro. Mientras están analizando la documentación, nos dan un anticipo, porque confían en que el siniestro es pagable y en que las declaraciones que hemos hecho son válidas, son correctas. ¿Cuánto va a pagar el seguro? El importe de la indemnización se determina dependiendo si es pérdida total o es pérdida parcial, obvio. Teniendo en cuenta si se trata de pólizas valuadas o de valor admitido, que ya conocemos, o si no tienen esa condición. Si fueran pólizas valuadas, la indemnización se pagará de acuerdo a lo pactado. Ahí el liquidador del reclamo no tiene que estar haciendo cálculos para ver cuál es el valor indemnizable. El valor ya está pactado, ya está admitido, simplemente hay que verificar que el siniestro está cubierto y se pagará ese valor admitido. Ahora, si no es un valor admitido, como la mayoría de los casos, el liquidador siempre ha de revisar si el siniestro está cubierto, si esa causa de siniestro está cubierta y qué monto corresponde indemnizar. Entonces ahí llega lo que decíamos, cómo se indemniza en dinero. Pero también se puede estipular en la póliza por la reposición, reparación o reconstrucción. Si está en la póliza, el asegurado, en lugar de pagarnos en efectivo el valor de la pérdida, nos podrá reponer bienes idénticos o similares, siempre que sean funcionales y que sirvan al propósito del asegurado. Si fuera, como hemos puesto varias veces ejemplos, leche en polvo, ¿no? Nos tendrá que reponer la misma leche en polvo, no de otra marca, por ejemplo. Pero eso ya es materia de negociación en el momento de la indemnización. Esto repite lo que dijimos, la indemnización será teniendo en cuenta el valor real de los bienes asegurados, el valor real en el momento de ocurrir el siniestro. Contra esto es que nos protegemos con una póliza valuada, porque ya dijimos que el valor de ciertos bienes
puede variar durante el viaje, puede bajar. Y en el momento del siniestro tiene un valor menor al que tenía cuando hemos asegurado. Para eso sirven las pólizas de valor admitido. Entonces el asegurador dice pagará la pérdida en el valor que tenía al momento de ocurrir el siniestro y hasta el monto de los daños sufridos, salvo lo dispuesto en los artículos 1058 de valor admitido. Bien, eso es todo lo que tendríamos que decir respecto de el trámite de las pólizas, del siniestro, etc. De la subrogación hemos hablado también en una clase anterior, pero la vamos a ver rápidamente en la clase del viernes, y también vamos a hablar de las controversias, si es que se presentan: conciliación, peritaje y arbitraje. Muy bien, eso es todo, queridos amigos. Si hay comentarios, preguntas, por favor, tenemos creo que un par de minutos. Y si no, nos vemos hasta el viernes, que será nuestra última clase. Les recomiendo mucho, pongan el mayor interés en la lectura del material para responder las preguntas, porque eso les va a servir a ustedes. Pero me en cuenta que hay una calificación y la base de la calificación está ahí. Así que nos vemos el viernes. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Aloli, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias, licenciado. No, licenciado, quería, por favor, conversar con el grupo, por favor, que no se retiren, por favor, los estudiantes. Un favor, José, ¿le recuerdas al licen que me anote en la lista? Me dijo que le haga recuerdo al finalizar. Licen. Sí, ¿cuál es tu nombre, perdón? Carla Canaviri. ¿Cómo está apellidita? Bueno, licenciado. Carla Canaviri. ¿Ya? Perfecto. Aló, Está bien, gracias. Gracias. aló, licenciado. Mireya Valencia también, por favor. Licenciado, buenas noches. Por favor, Marcelo Landa también. He estado presente toda la clase. Pero yo llamaba a lista y no estabas. Sí. Me he confundido, Doc, por favor. Licenciado Fernando Marca, si es que vale el retraso, por favor. A ver, un momentito. Carla Canaviri, Mireya Valencia. ¿Quién más? Fernando Marca, licenciado. Marcelo Landa, sí. Marcelo Landa, dijo. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Quién más? Fernando Marca, licenciado, si es que vale el retraso. Fernando Marca. Perfecto. Sí, licenciado, gracias. Bueno, pero en estos casos yo quiero decirles, me veo de alguna manera obligado a ponerles media asistencia porque tomamos lista al inicio de la clase. Por favor, o sea, no quiero actuar como profe de primaria, pero tenemos normas que cumplir. Hay que ver esto dentro del marco de lo que está dispuesto, ¿ok? Muy bien. Profe, de todas formas, yo en el chat he puesto buenas noches. Ya, pues buenas noches, que les vaya bien. Gracias, licenciado. Gracias, licen, muy amable. No se retiren, por favor. Bueno, muy buenas noches, señores estudiantes. Están creo que todos completos en el curso. Quería darle unos mensajitos, por favor, para la próxima semana. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Buenas noches, José. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias. Entonces, les quería dar unos mensajitos, por favor, y al final vamos a tomar por favor, el tema de la próxima semana, del próximo módulo.
que hacerles recuerdo, por favor, que el envío de los documentos, el primer envío